que su pastor siempre ofrece y no cumple, ¿verdad? Pero hemos venido tratando de responder a preguntas muy sencillas, pero muy importantes en cuanto a nuestra vida cristiana, especialmente en lo que conocemos como la doctrina apostólica. Usted sabe que hay doctrinas que se quedaron completamente escondidas después de que los apóstoles que estuvieron ministrando desde Jerusalén hacia el mundo, porque les dieron una gran comisión y le dijeron, bueno, ustedes tienen que hacerlo en Jerusalén, luego en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios que dice hasta lo último de la tierra, porque llegaron a Guatelinda. Si no, nosotros estaríamos todavía con algún tipo de rito maya, ¿verdad? O no sé qué estaríamos haciendo, pero el Señor permitió, y yo me gozo mucho de conocer un poco de la historia de los primeros misioneros que vinieron a Guatemala. Algunos de ellos fueron perseguidos y murieron para poder traer el mensaje del evangelio a este país, que no solo vivía en idolatría, sino que vivía en un oscurantismo terrible. Así que el Señor nos permitió realmente llegar a conocer ese bendito evangelio. Pero indudablemente, mis hermanos, que hay cosas que quedaron escondidas, porque después de que murió Juan al final del siglo I, usted sabe que los discípulos de Juan, muchos de ellos, aunque todavía traían las verdades de Dios, fueron sucumbiendo poco a poco conforme pasaron las nuevas generaciones, y las doctrinas apostólicas quedaron enterradas. Muchas cosas que eran normales creer y practicar en el primer siglo de la iglesia del Señor, donde el doctor Ríos le llamaba a esa iglesia la iglesia del amanecer, porque es la iglesia que inicia después de la muerte del Señor. Entonces, ante la necesidad de conocer, pero más que todo de practicar, porque hermano, un conocimiento que solo se tiene en la mente, pero no se logra practicar, no nos va a ayudar a ser transformados. Yo espero tener un rótulo más grande, porque estaba viendo que las letras están abajito de este rótulo chiquitito. No sé si las alcanza, como son letras así meras especiales, pero Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, es un lugar con palabra revelada y vidas transformadas. Entonces, si no se nos están transformando las situaciones en nuestra vida, si usted no está recibiendo poder de parte del Señor, fe para creer a su palabra y a sus promesas, para que su vida sea transformada, algo está sucediendo. No podemos estar en una silla domingo a domingo sin que el Espíritu nos toque profundamente. Tiene que suceder algo en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en los lugares de trabajo, donde nosotros tenemos que dar testimonio, donde estamos solos y muchos no nos conocen, ahí se tiene que ver la transformación. Así que hemos en estos últimos 2 domingos tratado de resolver la pregunta: ¿por qué debemos ministrarnos el alma? ¿Será esa una doctrina bíblica? Muchos alegan que no. Muchos dicen que eso de la ministración del alma no es bíblico. Y como hoy en día las redes transmiten tanto conocimiento, que de repente usted se encuentra con alguien que le dice que no es de Dios. Por eso tenemos que ir a la palabra y tenemos que, si usted quiere, repasar algunas cosas que ya sabemos, pero lo más importante es, nos estamos ministrando, porque si obtenemos una respuesta positiva, que sí es necesario ministrarnos el alma, entonces ministrémonos el alma. ¿Notó usted la sequía de buenos amenes? Porque no estamos completamente convencidos. Ahora, su pastor está completamente convencido que para dar una estatura y ser parte de la novia,
después, por supuesto, de ser salvos, debemos ministrarnos el alma. Si no, no vamos a dar estatura. Por eso, de la primera parte que ya compartí, tengo algunas conclusiones como a manera de resumen rápido. Y es que hemos estado viendo la conquista de Canaán como un tipo de la conquista de nuestra propia alma. La administración del alma va a traer esa conquista. Entonces hemos visto que Josué se topó con 31 reyes. ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado muy rápidamente sus significados? Porque uno podría ampliarse ahí, ojalá que usted lo esté haciendo. Y esos 31 reyes nativos, ¿por qué nativos? Porque estaban ahí en Canaán, pero no pertenecían a Canaán. Si tomar Canaán va a significar que usted y yo alcancemos un nivel espiritual que nos permita ser más que vencedores para ser novia. Entonces tenemos que escudriñar si hay 31, si hay 40, si hay 50 reyes nativos que hemos permitido en nuestra alma reinar. Hay muchas cosas que, hermano amado, nosotros estamos conscientes que no queremos. Hay cosas en su vida que usted no quiere, pero que no logra que esas cosas que usted no quiere se vayan completamente. ¿Le ha pasado eso a usted? Bueno, hay un hombre apóstol de los genuinos, no chafas. Y ese apóstol escribe en Romanos capítulo 7, al final, el último versículo, él hace un grito de desesperación, el apóstol Pablo. Y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y como decía también el hermano Otto, es como ir cargando un muerto. ¿Se imagina usted que a usted le colocaran amarrado un muerto que se está descomponiendo, que huele mal? Sería algo terrible, ¿verdad? Y en cierta manera nosotros llevamos un muerto, porque son todas aquellas cosas, el viejo hombre que está viciado con sus delitos y pecados, con sus deseos engañosos, que está ahí. Y que obviamente nosotros tenemos, según la palabra, que despojarnos de ese viejo hombre. Pero al despojarnos, que es una decisión nuestra, es una decisión activa. Usted no puede, hermano, quedarse sentadito y decir: Señor, yo quiero dejar esta situación que sé que no te agrada a ti, que está dañando a mi familia, me está dañando a mí, está dañando muchas de las decisiones que yo tomo, y yo sé que no te estoy agradando, pero Señor, quítame esto tú. No es lo correcto, porque el que se lo tiene que quitar usted con la ayuda del Señor, pero tiene que tomar la decisión de ya no quererlo, es usted. Si usted todavía está abrazando ese pecado, acaricia con esas fantasías en su mente ciertas cosas que no le agradan al Señor, porque aquí caras vemos, corazones no sabemos. Pero si usted todavía sigue ahí acariciando ciertas cosas, no se van a ir hasta que usted y yo las aborrezcamos como Dios las aborrece. Esos reyes entonces representan las áreas o conflictos del alma que es necesario vencer. Canaán conquistada es el ejemplo de la vida abundante que el Señor ofrece para sus hijos. Mire, hermano, yo aprendí, aún en la tradición evangélica, yo aprendí esto. Yo aprendí muchos versos que todavía están en mi mente, gracias a Dios. A veces me olvido dónde dejo la billetera. A veces olvido dónde dejo las llaves. Olvido muchas cosas. Por eso necesito hasta mis citas que me las recuerden. Pero ¿sabe qué no olvido? Lo que aprendí de niño de la palabra del Señor. Y si el Señor permite que llegue a viejito cascarita, espero que todavía la palabra del Señor esté ahí morando en abundancia, y que lo que yo cite sea la palabra del Señor. Porque, hermano, a veces uno visita personas que ya perdieron su conciencia, ¿verdad? Ayer visité una ancianita de 96 años que primero no oía muy bien de un oído, y luego cuando me acercaba ella estaba en otra cosa. Realmente está muy enfermita, es cristiana, asistía
Elim en el antiguo templo. Aleluya. Y qué lindo saber que aunque ya su mente está divagando en otras cosas, al final cuando me fui, ya más o menos reconoció, porque hermano, la fe viene por el oír, y ese oír por la bendita palabra del Señor. Pero ella hablaba de como que, yo no sé, pero hay momentos en que en los umbrales finales el velo se hace tenue. Y yo preguntaba, ¿de quién está hablando? De su mamá, dice. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que miran a la madre? Tal vez sí. ¿Será que miran ciertas cosas? Probablemente. Pero hermano amado, que sea la palabra la que mora en abundancia. ¿Y qué dice la palabra? Yo vine para que tengan vida. Eso fue lo que aprendí. Yo vine, dice el Señor, para que tengan vida. Pero no cualquier vida, no una vida mediocre, mis hermanos, sino que para que la tengan en abundancia. Y para tener una vida abundante, nosotros tenemos que aprender, hermano, que el sacrificio de Cristo pagó todo lo que nosotros necesitamos para esa vida abundante. Si no tienes una vida en abundancia, algo está sucediendo mal aquí en la tierra. Yo caminé en la tradición evangélica 10 años y me llenaron de letra. Excelentes maestros, excelentes predicadores, excelentes conocedores de muchas cosas que me llenaron la mente de mucho conocimiento, pero yo experimenté lo que significa que la letra mata. Por eso no te llenes de conocimiento ni siquiera de la doctrina Elim como conocimiento nada más, sino permite que esa palabra sea puesta en práctica en tu vida para que tu vida sea abundante, para que tu rostro no sea adusto, para que tu rostro no sea amargado, para que tu rostro pueda expresar el gozo de tener una vida abundante en Cristo Jesús. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pero ¿para qué ministrarnos? ¿Por qué hay que ministrarse? Bueno, veamos porque hay necesidad de romper con ancestros. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Y es que, hermano amado, fíjese que la Escritura nos menciona a nosotros que en Éxodo capítulo 34, mientras usted nos busca esa escritura, aunque está aquí, pero si quiere hacer sus anotaciones, yo solamente voy a marcar estas líneas. Vamos a ver, voy a dejarlo por ahí, pero dice el Éxodo 34:6: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Por cierto, estas no son las proclamas del 31 de diciembre, ¿verdad? ¿Sabe por qué le digo? Porque estos son versos, cada vez que aparece la palabra proclamar, justifican que hay que hacer proclamas. Pero yo creo que aquí lo que está diciendo es que Dios es el que proclama. Y no hace eventos para proclamar necesariamente como se hacen hoy, pero respetamos lo que cada quien quiere hacer. Dice, ¿ya se dio cuenta que ahora ya está preproclama? Pero no quiero criticar. Ya critiqué, ¿verdad? Mejor sigamos aquí. Dice, y proclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira. Gracias a Dios que el Señor es lento para la ira. Nosotros somos rápidos para la ira. Rápido le damos un cosco al hijo, se está portando mal. Y abundante en misericordia y fidelidad. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Pero note que inmediatamente el verso 7 nos equilibra el asunto, porque dice, el que guarda, sí, misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. O sea, que hay tres cosas que hay que perdonar: iniquidad, transgresión y el pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Aquí es donde la cosa se pone color de hormiga. Y quiero que vea la parte final. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. ¿Hasta cuándo? La tercera y cuarta generación. Bueno, yo quisiera que usted y yo nos ubicáramos en este esquema que usted puede ver. Y aquí está usted, mire, aunque este es un hombre,
estilizado, por supuesto, ahí también usted como mujer se puede ubicar. Y esta es la primera generación, ¿no es cierto? Todos nosotros somos primera generación a partir de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Primera generación. Pero sus papis, papá y mamá, son segunda generación. ¿Estamos de acuerdo? Sus abuelos, que son 4, 2 paternos y 2 maternos, son tercera generación. Pero sus bisabuelos, no bisabuelos, ¿verdad? Como decía la Chilindrina. No, los bisabuelos son 8. ¿Usted conoció a sus 8 bisabuelos? No, 4 tiene usted y 4 su esposa. Pero son 8. Así que, ¿cuántos suman según este esquema? 8 en el cuarta generación, 4 serían ¿qué? 12, más 2, 14. Y la primera vez que yo le oí al doctor enseñar sobre esto, me impresionó. Por eso yo le recuerdo cosas a usted. Y tal vez nunca las ha oído. Y si se le olvidaron, yo se las recuerdo. Él dijo, 14 personas cabalgan sobre tu cabeza. Y yo me quedé quieto. Uy, 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 dije. Son 14 personas las que están definiendo aspectos por ancestros, buenos o malos, en tu vida. ¿Logra entender esa idea? 14 personas. Si tu bisabuelo fue brujo, te está influenciando hasta el día de hoy. Porque la brujería es iniquidad. ¿Dice amén? Y yo muchas veces cuando los hermanos llegan, porque algunos son valientes en llegar, y se ministran, me dicen, sí, hermano, mi abuelo hacía esto y hacía lo otro. Entonces eso le permite a uno detectar influencias ancestrales que están marcando si tu vida hoy en Cristo es abundante o no. Lo contrario de la abundancia es la escasez. Entonces, hermanos amados, note que en las leyes de la genética, las leyes de la herencia en el plano natural, hay cosas muy interesantes, pero no tenemos el tiempo ni somos expertos en eso. Pero lo cierto es que usted sabe que se necesita un cromosoma Y para ir definiendo el sexo, especialmente en los varones. Entonces usted ve que ese color va marcando, como dice el cromosoma Y, que determina el sexo masculino, transmitido de varón a varón. O sea, usted es varón por genética. Pero yo diría no solo genética de la que nosotros conocemos como el ADN, sino que usted es varón porque Dios decidió que usted fuera varón. Lo mismo con mis hermanas. Él decidió que ustedes fueran mujeres. Por eso es que no sé si usted se ha dado cuenta que en esta batalla de los sexos, en esta batalla final que estamos viviendo con el homosexualismo, lo que la mayoría de científicos están tratando de convencer al mundo y a los gobiernos, y por eso las leyes que quieren establecer, es que el que viene homosexual lo es por genética. Eso no es cierto. No es que el Señor dijo, este va a nacer heterosexual y este va a nacer homosexual. El Dios que escribió la palabra y que se reveló por medio de la palabra, escogió 2 sexos, varón y hembra los hizo. No hay más ahí. No hay un tercer sexo en la Biblia. Y si nosotros seguimos creyendo que la Biblia es la revelación, es la palabra del Señor hacia nosotros y es lo que hace que funcione la vida. Una de las cosas más maravillosas es entender que el manual del fabricante, porque Él nos creó a nosotros, no es cierto. Usó a nuestros padres, pero Él diseñó todo el proceso de procreación. Y Él estableció leyes genéticas que indudablemente definen que Él escogió que yo viniera varón. Si las circunstancias que he vivido,
Si las experiencias equivocadas que de alguna manera se dieron en mi vida hacen que yo piense que soy mujer, eso es un trastoque. ¿Me estoy dando a entender? Eso es un problema que indudablemente en cada caso hay que investigar a través de los frutos del Espíritu, o mejor dicho, los dones del Espíritu, para poder ayudar a ministrar a alguien que siendo hombre cree que es mujer, o siendo mujer tiene tendencias varoniles. Ahora, ¿ya se puso a pensar usted, hermano amado? Yo me recuerdo, obviamente, de mis padres. Me recuerdo de mis abuelos paternos y me recuerdo de mis abuelos maternos. Aunque no conocía a mi abuelo materno, mi mamá me mostró fotos de él, ¿verdad? Entonces tengo clara la imagen de mi abuelo materno. Llegué a conocer por fotos a el bisabuelo y la bisabuela paterna. Y tener una idea, creo que sí recuerdo porque le decía a mi mamá Papá Tello. Entonces sí me acuerdo. Le decía. Y usted sabe que en esos tiempos no había, o mejor dicho, había centavos, pero había medio centavo. Y mi tío que acaba de morir, hermano de mi mamá, él no podía hablar, era un bebecito todavía, medio empezaba a hablar y él le pedía al papá Tello, dame mello, papá Tello. Eso me lo contaba mi mamá, pero él entendía otra cosa porque estaba viejito. Pues anda, orinate, pues. Dame mello, papá Tello. Y él lo que quería era un medio centavo, pero no sabía pronunciar bien, ¿verdad? Para poder comprarse su dulcito. Entonces sí conocí, no recuerdo haberlo conocido de vista, pero quizá no logramos llegar hasta los bisabuelos, mucho menos a los tatarabuelos. Pero, hermano, para ser práctico esto, vale la pena que usted empiece a meditar y agarre su cuadernito, no una hoja suelta porque se le va a perder. Y haga su pequeño árbol genealógico, por lo menos hasta la 4ª generación. Y si todavía hay familiares vivos, pregunte, mira, ¿y cómo era mi bisabuelo? Fíjate vos que será mujeriego. Y usted le va a caer el 20. Y va a decir, ajá, con razón yo tengo que taparme los ojos a veces. O va a encontrar sorpresas. ¿Cómo era su bisabuela? Mira, la bisabuela era la que mandaba en la casa. Ah, qué noticia, ¿verdad? Porque la mayoría de hombres creen que mandan en la casa. ¿Y qué dicen las mujeres? Que sí mandan, dice. Bueno, eso es lo que queremos oír todos. Aleluya. Bueno, pero usted sabe que si hubo un matriarcado fuerte, ancestral, usted en las 4 generaciones adelante puede tener la tendencia, y aunque es una mujer sujeta porque ya conoce lo que la palabra del Señor dice, no me va a dejar mentir que a veces quisiera darle un sopapo al esposo, que no hace caso. Y usted quisiera tomar las riendas, y está en esa batalla entre la carne y el espíritu. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos amados? ¿Saben por qué es importante los ancestros? Y está dentro de por qué debemos de ministrarnos. Porque hay que romper con ancestros. 14 personas cabalgan sobre nuestra cabeza. Y es que, así como aparece en ese esquema, nosotros tenemos que conocer nuestras raíces. Amén. Lo que hace a un árbol fuerte y que puede mantenerse en pie a pesar de todas las tormentas, ¿qué es? Sus raíces. Y nosotros que siempre hemos amado el símbolo de la palmera por lo que eso significa, ¿verdad? Entendemos que las palmeras, sus raíces profundizan. Si aquí está el nivel
de tierra, que es donde se ve el tronco de la palmera, las raíces con los años profundizan y cuentan que algunas de ellas buscan la roca y ahí abrazan la roca con sus raíces y no hay huracán grado 5 que las pueda mover, solo como son flexibles, ¿verdad? Dicho sea de paso, aprendamos a ser flexibles. Cuando viene el viento, usted haga para este lado. Dice que hay palmeras que doblan su tronco completamente contra la arena del mar, de la playa. Y cuando pasa el viento se vuelven a levantar. O sea que si usted no es muy flexible en algunas cosas, se va a romper. A veces dice, no, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. ¿Y cuántos saben que el carácter viene dado por la genética, por las herencias? En el plano natural uno siempre entiende que a veces la abuela, si ya murió el abuelo y está viendo al nieto, dice, igual caminas a tu abuelo. No sé si él caminaba medio chenco, o caminaba así de lado, caminaba, ¿no? O con las piernas así medias metidas, puro Kiko, no sé, pero ¿se ha dado cuenta usted que hay características físicas que lo ubican y lo conectan a uno con otra generación? No solo cuestiones internas, también físicas, y las físicas son más fáciles de entender, porque si vamos de lo físico, de lo material que entendemos mejor, nos daremos cuenta que hay raíces que están mal. Mire, a mí estas cosas me hacen meditar en mi propia vida y me hacen meditar en mi familia, la nuclear y la familia para atrás, porque conocer nuestras raíces es de suma importancia, pues entenderemos el porqué de nuestro carácter o personalidad. Si usted es todo mish, hermano, mire, ¿nos podría usted ayudar en esto? Yo no puedo, hermano. Yo no sé, hermano. Que lo haga otro, hermano. Puro Moisés, ¿verdad? Señor, búscate otro. ¿Usted se imagina que si Moisés no hubiera querido hacer lo que Dios le pidió hacer y el Señor no lo hubiera convencido? A mí me llama la atención que en el capítulo 4 de Éxodo dice que Moisés provocó la ira de Jehová de tanta excusa. Hermano amado, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Yo estoy convencido que nací, ahorita va a saber usted mi edad, nací en 1960, el 15 de abril de 1960, y no fui hippie. Soy de la época de los baby boomers. Así nos ubican en las generaciones. Pero hermano amado, yo sé que el Señor me trajo a un lugar específico, porque agarró mi espíritu y dijo, este espíritu me va a servir para algo. Hizo que mi papá se enamorara de mi mamá, porque a veces se enamoran primero ellos, ¿verdad? Se casaran y me tuvieran. Eso fue plan de Dios. Usted ya se dio cuenta que cuando renegamos de nuestros padres, porque a veces renegamos de nuestros padres, renegamos del lugar donde nacimos, renegamos de un montón de cosas. Algunos de ustedes hubieran querido ser alemanes para ser de este alto, con ojos azules y hablar así todo gutural. Algunas de ustedes quisieran pasar del 1.50 y están tristes, por eso usan unas trancas porque quieren verse altas. No, pues si son de 1.50, así las hizo Dios. Dicen amén las hermanas. No nacieron canches y se pintan el pelo, se hacen sus rayitos para verse a la moda. Bueno, cada quien decide, ¿verdad? No hay problema. Pero lo cierto es que nuestras raíces y el plan de Dios a nuestras vidas, indudablemente Dios diseñó los rasgos físicos. Yo soy mero chato. Por eso a mi tío le decían el Chato Mancía. Otros son
bastante pronunciada su nariz y se la operan porque mucha nariz. Los labios delgaditos, no, colágeno en los labios, y yo ando como que anduvieran trompudas. El color de la piel, la estatura, todo eso Dios lo diseñó. Y así como somos nos quiere usar. Así como somos nos quiere bendecir. Por eso la próxima vez que usted se ponga en el espejo, diga, cómo te amo. No vaya a decir que es el sello de la perfección, ¿verdad? Porque acuérdese que el que dijeron que era sello de la perfección, hasta que hubo maldad en él, no va a ser que usted traiga la maldad, ¿verdad? No, pero Dios lo hizo como ustedes y por eso debe amarse. ¿Ya se dio cuenta que nadie puede amar si no se ama a sí primero? A sí mismo, porque dice, ama a tu prójimo como te amas tú. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a usted no le gusta su pelo, porque se ha dado cuenta que las de pelo liso quieren ser colochas. Y las colochas quieren tener el pelo liso usted. Los que traen el pelo así, quishpinudito, que no hay moco de gorila que se lo baje. Quieren tener otro aspecto. No, ¿por qué no ser al natural? Yo le conté, ¿verdad?, que mis hijas y mi esposa me quieren pintar el pelo. Y yo digo, no. Al natural. Imagínese usted que cada 15 días me esté pintando yo el pelo. No, gracias. Cuando voy a la barbería me dice, fíjese que aquí hay un producto que le deja las canas así como matizadas. ¿Y qué tal si lo dejo de usar? Mejor así, ¿verdad? Yo tengo muchas canas porque ancestralmente mi mamá murió con el pelo blanco y no llegó a los 69 años y su pelo blanco, puro algodoncito. Así que si el Señor nos permite todavía seguir aquí en la tierra unos cuantos años, de repente voy a tener el pelo blanco. Y a mis hijas no les van a llamar hijas, sino nietas. Gloria a Dios. La esperanza que todos tenemos es que muchos de los que han tenido experiencias allá arriba, dice que generalmente a las personas las ven como de 30, 33, 35 años. Yo no sé si eso es así porque no he tenido una experiencia de ese tipo. Pero si ahí todos vamos a estar de 35, vamos a estar con el pelo negro, ¿verdad? Así que mis hermanas amadas, si no tienen para el tinte, díganle al esposo, al natural. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, ahí le presento a mi abuelo paterno, el abuelo Justo, con mi abuelita Albertina. Pues, usted me va a decir si me parezco o no me parezco. Déjeme ver si logro hacer algo aquí. No sé si lo voy a lograr. No, no lo voy a lograr. Bueno, ahí está mi abuelo y mi abuela paterna. Pero ¿sabe qué me preocupa ancestralmente? Pero lo pongo en las manos del Señor y renuncio a ello. Es que Él dejó a mi abuelita. Y el guapo que está ahí en medio es mi papá. Algunos lo vieron anoche, de 81 años. Entonces le digo, así voy a ser yo. Pues dicen que nos parecemos. Pero mi papá también dejó a mi mamá. Y cuando yo tenía 10 años, se fue de casa. ¿Cree usted que eso es un ancestro? Pero gracias a Dios, a los 11 años llegó Cristo a mi vida. Y cuando Cristo llega a la vida de las personas, si nosotros lo permitimos, pone un muro en nuestra generación para que no pase nada de lo que viene atrás. Aleluya. Por eso el 25 de octubre, porque a mí no se me olvida el aniversario de bodas. ¿Verdad, Yadi? Aleluyita. El 25 de octubre de este año cumplí 31 años de casados. Pero como hay ancestro, me tengo que cuidar.
Obviamente hace mucho tiempo que yo he renunciado a ese ancestro, pero tengo que seguirme cuidando porque hay ancestro. Cristo murió para cortar los ancestros, pero cuidado si les damos de comer. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Mire, lo hago tan gráfico y lo hice conmigo porque al fin y al cabo estoy hablando de mí. Nadie se puede enojar aquí, que yo ponga otro ejemplo, ¿verdad? Y el guapo de abajo que está ahí abajito. ¿Por qué se ríe, hermano? Tenga misericordia de mí. Soy yo. Como unos 12 años, creo, por ahí. Entonces, hermano amado, yo creo que es importante que nosotros podamos empezar a chequear por qué hay ciertas tendencias. Mire, dice el texto, hay caracteres de la personalidad que no se pueden analizar por medio del estudio de cromosomas o genes en el ámbito natural. ¿Cuántas veces nos sentimos orgullosos por nuestros antepasados o por el apellido de nuestra familia? Fíjese que, yo no sé, pero a veces uno investiga su apellido, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Algunos de ustedes han investigado dónde viene su apellido? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Bueno, investigando. Mi apellido viene de España. Oh, si quieren les hablo como español. Voy a ver si pido mi segunda ciudadanía española. Y Noriega es o viene de la palabra noria y significa el apellido máquina de sacar agua del pozo. Porque la noria era un aparato en los tiempos españoles, de esos tiempos, que permitía sacar agua de un pozo. Y hay una aldea pegada a Francia, que es la aldea de los Noriega. Estoy haciendo colecta para ir a conocerla. Y hay un escudo ahí en una gran puerta que es el escudo de armas de los Noriega. Así que ya estoy yo así hinchando un poquito el pecho, ¿verdad? No, hermanos amados, porque sospecho que si investigo, saber qué voy a encontrar ahí. Pero Cristo murió para quitar todos esos ancestros feos que pudieron haber llegado hasta mi propia generación. Y yo de alguna manera soy responsable, usted sabe que yo tengo 3 hijas, de discernir que no pasen ancestros de mi generación ni de atrás hacia ellas. Y si hay, orar y guiarlas para que entreguen y rompan con esos ancestros. Pero usted también lo tiene que hacer. Sin saber qué clase de familia fueron o qué origen tenemos. Es bueno que si todavía está la abuelita o la bisabuela, pregunte. ¿Y para qué querés saber, mijo? No, fíjese que quisiera saber un poquito. Porque el Señor le puede mostrar que de repente en un ancestro antiguo hay algunas cosas con las que usted secretamente está peleando la batalla y le está perdiendo una y otra vez. Y en la administración del alma, hermano, aunque usted no sepa nada, el Espíritu puede sondear y puede mostrar qué es lo que está sucediendo en su vida. ¿Me está entendiendo? Porque indudablemente hay personas que usted se ha dado cuenta que tuvieron ancestros que fueron médiums, que tiraban las cartas o leían las cartas. Y muchas veces ellos dicen, hermano, fíjese que yo tengo esto y me vienen estos sueños y me vienen esto y lo otro. Y muchas veces son cosas en el Señor. Pero cuando uno mira a un ancestro tiene que asegurarse que no sea espíritu de Pitón, como tenía aquella joven de Hechos 16, que encontró Pablo. ¿Y cómo le decía a esa mujer a Pablo y a Silas? Hijos del Dios Altísimo. Venían de regreso, hijos del Dios Altísimo, hasta que Pablo discernió que era espíritu de Pitón y lo echó fuera. Y usted conoce la historia, que después le costó una buena leñaseada a Pablo,
porque les quitó las ganancias a la que profetizaba, a la que predecía el futuro, pero por un espíritu negativo. Entonces, a veces nosotros podemos traer tendencias, hermano amado, que incluso parecen buenas en el servicio a Dios, pero que no necesariamente lo son y tienen que ser discernidas. Bueno, las herencias, definamos qué es una herencia rápidamente, porque el tiempo se me está yendo. Una herencia es el conjunto de caracteres anatómicos o fisiológicos que los seres vivos heredan de sus progenitores. Fíjese que mi papá, yo lo veo con el pelo así medio colocho. Y a mí cuando me crece el pelo, no, como no es liso, me crece como que si fuera árbol. Me lo tengo que cortar rapidito. Lo que nosotros reflejamos es entonces un regalo de nuestros padres. ¿Usted encuentra algún parecido en esa niña con su mamá? ¿Qué le encuentra? Bien colocho. ¿Qué más? Mire los ojos. ¿Cree que son los mismos? Lamentablemente solo uno se ve de ella, pero se parece a la niña, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que hay hijos que dicen, mira mamá, no seré sorullo? Es que no me parezco a ustedes. ¿No será que venía el cartero y pasaba a tomar su tacita de café? Pero hay personas que se parecen al abuelo o al bisabuelo y no necesariamente se parecen a los padres. Yo no sé si le conté de una familia que nosotros conocemos con mi esposa que tuvieron hijos gemelos, solo que hombre y mujer, la parejita de gemelos. Ella nació morenita, normal para nuestro medio, y el patojo parecía puro irlandés usted, blanco, con el pelo rubio. Y como ese su pastor a veces hace bromas, es que parezco serio aquí, pero cuando ya tengo confianza me paso, ¿verdad? Como había sido cesárea, imagínense, ¿cuántas aquí han sufrido una cesárea? Es difícil, ¿verdad? Porque tiene que cicatrizar y todo, y no se pueden reír. Y cuando yo conocí a los dos, le dije, bueno, fulanita, le dije, ¿y de quién es el blanco? Y me dice, no me hagas reír, y le empezó a doler, ¿verdad? Y hasta el día de hoy él parece irlandés, como un 85. Y su hermana es la típica mujer guatemalteca. Pero lo que pasa es que ellos traen un apellido escocés. Entonces, y el abuelo que vino a Guatemala era moreno. Pero sus ancestros eran blancos. Entonces hay lo que se llama en las leyes de la herencia caracteres recesivos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces puede haber recesiones en nuestro carácter, en nuestras tendencias, hermano amado, que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que si no le agradan a Dios, indudablemente nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos revele y cortar con esos ancestros. Yo le conté algo no muy agradable de mi abuelo y mi padre, pero gracias a Dios ellos murieron en Cristo, en el caso de mi abuelo, y mi papá pues tuvo la oportunidad de arrepentirse de todo lo que le pasó en su vida, y él camina en el Señor. Gloria a Dios que tenemos esa oportunidad, ¿verdad, mis hermanos amados? Pero de lo bueno de mi bisabuelo es que él fue el primero de los convertidos en la localidad de donde venimos nosotros ancestralmente, que es Varillas, Huehuetenango. Él recibió al primer misionero. Y me cuentan que su testimonio está grabado en aquellas cintas de las grandes grabadoronas que usaban una cinta, ¿verdad? Alguien me dijo que lo había pasado a cassette y me ofreció darlo porque me gustaría oír el testimonio de mi bisabuelo. Pero eso me hace pensar a mí que si el bisabuelo se convirtió al Señor, mi abuelo se convirtió al Señor, mi papá se convirtió al Señor y yo me convertí al Señor, soy cuarta generación, hermano. Y hay bendiciones que vienen también en las generaciones atrás. Gloria a Dios. Muy bien, eso es la herencia.
Ahora, en el libro de Génesis vemos nosotros un ejemplo de cómo las herencias pueden afectarnos positivamente o negativamente. ¿Se acuerda usted de Cam? Era hijo de Noé. Cometió un hecho mientras su padre estaba desnudo. Usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 9. No tenemos el tiempo para leer. Pero Noé, al tener conocimiento de lo que su hijo había hecho, pronunció maldición no contra su hijo, sino contra su nieto. Porque no maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Hermano amado, y esa maldición de Canaán, el hijo de Cam, el nieto de Noé, hasta el día de hoy está vigente. Porque si usted estudia detenidamente los descendientes de Cam y de Canaán, usted se dará cuenta que muchos de ellos están en África. ¿Me estoy dando a entender? Y África, usted sabe que hasta el día de hoy hay lugares donde la gente muere o de hambre. Y qué triste es ver a los niñitos, ¿verdad? Ahí lo ponen en las fotos y uno le da cosa, ¿verdad? Ver a los niñitos que solo son pellejo y hueso. Y usted que le gusta comerse 3 hamburguesas, hermano, piense en los niñitos estos y cómase un poco menos. Y si puede ayudar, pues ayude. Pero si no mueren por hambre, mueren por las guerras. Se hacen unos genocidios tan terribles en África que uno dice, como que todavía esas maldiciones están vigentes, porque en muchos de esos lugares no creen en el Dios vivo. Porque mire, hermano, nuestros flamantes apóstoles contemporáneos quieren ir a Nueva York, pero no quieren ir a África. ¿Quién de nuestros flamantes apóstoles quiere ir a Irak en estos momentos? ¿Y no cree usted que ellos son los cabeza, como lo dicen, punta de lanza? ¿Y por qué no van? Es que eso de llamarse apóstol es serio. Porque los apóstoles que vemos nosotros en la Escritura nos damos cuenta que arriesgaron sus vidas. Y un apóstol es el que abre brecha. Por eso, hermano, mejor machete estate en tu vaina y haz la función para la que el Señor te diseñó y no te metas en otros rollos. Solo para que te llamen, como dijo aquel, ¿verdad? Dígame licenciado, dígame apóstol. Sí, pero se van a levantar potestades del tamaño que se tienen que levantar. Porque Tyson contra Tyson. Si eres peso pesado en Dios, te van a levantar un Goliat para que pelee contigo. Y si no tienes lo que se necesita, ¿me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, pero ¿quién era Canaán? Era uno de los hijos de Cam. Este heredó genéticamente el mismo problema de su padre Cam. Y como consecuencia, la maldición que Noé había pronunciado afectó a Canaán. Y fue precisamente la instrucción que dio Dios a Josué, que destruyera todo lo que estaba viviendo en Canaán, hermano. Mire, aunque usted no quiera, supongo que traemos sangre maya, o quiché, o sutujil. ¿Verdad que sí? Debe haber una mezclita por ahí. Oh, no, hermano. Yo sé que aquí en Guatemala hay criollos, así se les llamaba a los blancos que nunca se mezclaron. Y existen. Usted sabe que las familias de más dinero en Guatemala, muchos de ellos son criollos. Y ellos siguen creyendo todavía, y esto no es mensaje político, por favor, que son los dueños de Guatemala. 35 familias aproximadamente. Y así actúan, como actuaban hace 400 años. Que estará leyendo el hermano Sergio? No estoy leyendo nada, pero eso todo lo conocemos, ¿no es cierto? Y es parte de los ancestros. Por eso no le pida a usted a ciertos personajes que hacen puentes y hacen otras cosas en nuestra bella ciudad que haga caso, porque lo llaman los jueces y no llega. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a tener que editar eso, ¿verdad? Porque aunque no dijimos nombres, usted ya lo agarró en el aire. Bueno, mire este esquema rapidito porque ya me voy junto con usted. ¿Cómo se transmite lo que se llama la herencia dominante? Ese es el plano natural.
Fíjese que las leyes de la genética, de la herencia, dicen que el padre o la madre tienen un único gen defectuoso, que le ponen D mayúscula, aquí en este ejemplo, que domina sobre el efecto del correspondiente gen normal N minúscula. Entonces note usted que el padre afectado, que tiene una D mayúscula, está en negro, tiene varias opciones. El 50% de sus hijos pueden heredar el gen defectuoso, como el 50% de sus hijos pueden no heredarlo. Y aquí ven que la mujer no está infectada de ese gen. Cuando hablo infectado es porque usted sabe que el estudio de la genética logró establecer todo el árbol de ADN de un ser humano. Entonces han investigado cosas tan tremendas que ellos creen que hay gen, por ejemplo, de la demencia. Hay gen que lo hace a usted proclive a tener cáncer. Una artista famosa, muy famosa, descubrió en su genética, porque le leyeron su árbol genealógico, que traía gen de cáncer de mama. Y lo que hizo fue que se quitó las mamas, o sea, los senos, y obviamente se había puesto de silicón, ¿verdad? Para evitar el cáncer de seno. O sea, la genética en otros países está avanzando tanto que muchos se están preparando y están usando ese tipo de medicina preventiva. Sea cierto o no sea cierto, mejor no están corriendo riesgos si tienen el dinero para hacerlo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué tal si nosotros por el Espíritu empezamos, hermano, a sondear, y la administración misma nos puede servir para que el Señor nos muestre ciertos genes, no de cuestiones físicas, sino que usted se ha dado cuenta que algunos ponen circo y les crecen los enanos? Quieren poner su negocio y dicen, sí, empiezo, hacen su préstamo y todo, y fracasaron. Vuelven a probar y fracasaron. Vuelven a probar y fracasaron. Ya como a la séptima vez uno, mire, yo a la primera iría a buscar ministración. Mire, hermano, ¿no será que qué está pasando acá? Porque hay casos de ancestros que hicieron votos de pobreza. Y hasta que no se corta el voto de pobreza, esa persona sigue fracasando y sigue fracasando. Y puede ser profesional, puede ser un buen empresario, pero no sabe qué le está pasando. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Usted puede encontrar con estos ejemplos varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué usted es tan tranquilo? ¿Se ha dado cuenta que hay gente que son súper tranquilos, hermano? Yo como no soy muy tranquilo, cuando estoy con un tranquilo no sé ni qué hacer, ¿verdad? Pero me gana Jaime Román. Que Dios lo bendiga, hermano Jaime, si usted oye o ve este mensaje. Pero ese hombre es un motor encendido. Cuando estoy con él le digo, vos no tenés el botón de apagado. para que te tranquilices un poco. O sea, siempre hay gente con muchas características. Hay personas que usted se ha dado cuenta que todo es tranquilo. Y uno le dice, apúrate, hombre, apúrate. Mira, ya es tarde. Y es, sí, ahorita voy. Pero uno no sabe qué es por qué actúa así. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué situaciones se dan? Claro, no estamos hablando que el que actúa de esta manera o de esta manera sea lo perfecto, sino que Dios va a utilizar como tú eres. Ahora, este ejemplo nos permite a nosotros establecer que indudablemente nosotros, ancestralmente, a través del alma, viene el pecado original. Porque nosotros no nacemos muertos, nacemos vivos, con nuestro espíritu vivo. Pero llega un momento en donde decidimos entre el bien y el mal, y como traemos un gen defectuoso de pecado ancestral de Adán, nuestra alma nos obliga a pecar, a tomar una decisión como la que tomó él al desobedecer a Dios. Y entonces morimos espiritualmente. Por eso estas actividades no son solo para entretener a sus hijos. Porque si todavía ellos están muertos espiritualmente, ojalá que en esta actividad muchos de ellos sean vivificados y su espíritu tome vida y nazcan de nuevo.
Porque no es solamente de traerlos a entretenerlos aquí en la iglesia. Me gustó mucho cuando la encargada de los niños me dice, no traigamos saltarín. Oh, van a decir los niños, ¿por qué se van a dedicar solo al saltarín? Y no queremos que vayan al saltarín. Ellos van al saltarín o a todos esos juegos cuando usted los lleva a comer a algún restaurante, ¿no es cierto? No, pero aquí mejor lo espiritual, ya que todo está tan concentrado, y quiera Dios que el Señor use a cada uno con mucha sabiduría, y que los niños de esas edades puedan conocer al Señor si aún no lo conocen. Bueno, aquí solamente no le voy a leer esto, pero apunte ahí Génesis capítulo 10, verso 15 hasta el 20, y usted se va a dar cuenta cómo los descendientes de Canaán necesitaban realmente un trabajo de Dios. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es que lo que el Señor dispuso es que murieran por los ancestros terribles que ellos traían. Dice la Biblia que los sodomitas querían tener relaciones sexuales con los ángeles que se hospedaron en la casa de Lot. ¿Se acuerda de eso? Eso no es solamente homosexualismo, eso es mezcla entre razas, aún extraterrenas. Y usted sabe que eso causó grandes cosas terribles en Génesis 6. A eso le llamamos razas paralelas. Entonces, hermano amado, ahí lo puede ver usted en Génesis 19:5. Fue esa la razón por la cual Dios destruyó con fuego y azufre esas ciudades. Estaban acostumbrados a carne extraña. Y el Señor llegó un momento en el que, ¿se acuerda esa batalla? No batalla, ese diálogo con su amigo Abraham. 50 justos, Señor. Él pidió 50, ¿verdad? Y no encontraron 50. Fue negociando con Dios y llegó a 10 Dios. Mire qué maravilloso es Dios. Tiene misericordia. Lo malo es que no encontró 10 para no destruir la ciudad. Ahora, hermano, eso nos indica a nosotros que ojalá seamos justos, para que Dios siga teniendo misericordia de nuestro país, porque somos la sal que preserva la pudrición de este país. Pero si nosotros no nos ministramos, hermano amado, también podemos ser solo religiosos sentados un día domingo escuchando un mensaje y cantando, pero adentro tener un montón de basura que todavía no podemos sacar. Dicen amén. Es fuerte lo que acabo de decir, pero es una realidad. Entonces, a nivel de nuestros antepasados, Dios visita, ya vimos, la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero mire qué interesante lo que también se ve del lado positivo. Por eso usted, cuando encuentre que su papá tal vez era un pastor, que su papá fue un siervo del Señor, que su papá hizo esto, que su papá hizo lo otro, en el lado positivo siéntase gozoso, porque eso también va a traer bendición a su casa y a sus hijos y a sus nietos. Porque en Hebreos 7:9, y con eso termino, no pude terminar hoy otra vez, pero bueno, dice la palabra del Señor: y por así decirlo, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, el sacerdote Leví pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué interesante, hermano. Yo termino con ese versículo que es poderoso. Mire pues, Abraham, y eso lo he hablado con ustedes, por eso lo hago rapidito. Abraham le revelaron el diezmo. Usted conoce bien la historia, si no la lee en Génesis. Pero lo interesantísimo es que Leví era su bisnieto. No había nacido todavía Leví. No había nacido. Porque era Abraham, Isaac, Jacob, Leví. ¿Estamos de acuerdo? Cuarta generación. Y entonces al bisabuelo Abraham le revelaron que debía de dar el diezmo. Dios no lo obligó. Por eso nosotros damos el diezmo de Abraham. No es obligatorio, hermanos. Me hubiera dicho usted. Algunos como que ya están pensando así, por eso ya no diezman. Pero tranquilo, sigamos viendo el punto. Él voluntariamente le dio a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, el diezmo de todo, ¿se acuerdan?
Pero aquí en los lomos, porque dicen los lomos, estaba Leví, el bisnieto. Y estaba Isaac. Y estaba Jacob. Y lo que hizo el bisabuelo le contó, se lo aplicaron al bisnieto, porque dice que el que recibía diezmos, es decir, cuando ya él como sacerdote recibía los diezmos de las tribus, él mismo pagaba diezmos porque los pagó en los lomos de su padre Abraham, pero en realidad era su bisabuelo. ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, hermano, yo cierro con esto. Lo bueno que usted está haciendo para Dios, ya, aunque no tenga hijos, aunque no tenga nietos, ni bisnietos, ya están en sus lomos. Y van a ser bendecidos por lo que usted haga hoy. La mala noticia, y termino, es que lo malo que usted haga hoy, las decisiones que usted tome hoy, si no le agradan a Dios, ya está afectando a sus hijos, aunque no los haya tenido, ya está afectando a sus nietos y ya está afectando a sus bisnietos. Por eso, mire, hermano, no sea de solamente venir el domingo a la iglesia y pagar una cuota religiosa para su conciencia, marcar tarjeta. Viva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como un hijo de Dios. Tome las decisiones correctas, las que usted dude, porque no todo en la palabra nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Pregunte, pida consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría, para que eso que usted haga no vaya a afectar a sus generaciones, sino por el contrario, lo que usted experimente en Dios. Yo estoy seguro que un abuelo de fe, sus nietos tienen más fe todavía. Un abuelo que ora, seguramente sus nietos, sus hijos, tarde o temprano se van a encontrar con la oración y también van a ser conocidos en su generación como hombres y mujeres que oran. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, ya nos vamos. Aleluya.